Bendiciones, hermanos, en esta noche. Dios me los bendiga. Los saludamos desde aquí, de la ciudad de San Fernando, a toda la audiencia del Ministerio Cristo es la Solución, a cada uno de ustedes en las diferentes regiones, lugares donde estén, a los que han sido invitados, a los que en esta noche por primera vez se van a enlazar en este canal social. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bendiciones, y como decimos siempre, Dios tiene un propósito para su vida. En esta noche precisamente usted nos ha escuchado como un lema a través de los meses de introducción. Usamos esta palabra, o a la salida del tema como despedida le decimos que Dios tiene un propósito para su vida, cualquiera sea sus circunstancias. Bueno, este día vamos a corroborar eso con la Escritura. No nomás vamos a decirle que Dios tiene un propósito para su vida, sino vamos a corroborar que ese propósito está en las Escrituras. En esta hora vamos a abrir la Escritura en el Salmo 138. Y vamos a darle lectura a un versículo que se encuentra ahí. El verso 8. Repetimos, Salmo 138, el verso 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampararás la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que Dios revele la palabra a todos los corazones, que el entendimiento, que la ceguedad espiritual se vaya, y que este día usted pueda entender ese propósito y ese plan que Dios tiene para su vida. Bueno, esta noche dijimos que íbamos a corroborar esto y vamos a mirar cómo Dios tiene su propósito global. Esto quiere decir un propósito que incluye a toda la raza humana. Pero también existen los propósitos individuales, donde Dios en su soberanía, en su voluntad, muchas veces escoge un hombre o una mujer para llevar un propósito. Puede escoger hasta un joven para llevar un propósito de él. Muchas veces nosotros miramos esto y pensamos, ¿yo estaré en el propósito de Dios? Bueno, vamos a mirarlo según el Evangelio, según San Juan. Y antes de proseguir, déjeme decirle el título de este tema: los designios de Dios. Bien, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, nosotros podemos mirar el plan de Dios de una manera muy clara, el propósito de Dios. Y es importante que nosotros podamos mirar ese propósito en la Escritura. Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el propósito de Dios darnos a Jesús, a que Jesús viniera al planeta Tierra? ¿Cuál fue el propósito? El amor de Dios. La condición del hombre antes de que Cristo no apareciera, bueno, era muy triste, muy lamentable. Y si Cristo no haya venido y haya pagado por nuestros pecados, nosotros en sí no tendríamos ninguna clase de oportunidad. Pero gracias a que Cristo vino y se ofreció en un sacrificio vivo por nosotros, y que fue hasta la cruz para pagar por nuestros pecados, bueno, ahí, en Cristo, Efesios dice que en Cristo se cumplió el propósito de Dios. Bien, para que nosotros podamos entendernos, la palabra designio significa propósito, significa pensamiento, maquinación y voluntad. Bueno, esta es la palabra designio, pero nosotros seguimos buscando y bueno, ahora vamos a escudriñar la palabra propósito, a definirla en su raíz, y es un objetivo
una intención de hacer algo. Y bueno, cae otra vez en designio, un proyecto o plan. Eso es lo que significa la palabra designio, un proyecto, un plan donde Dios va a buscar al hombre. Y en ese proyecto estás incluido tú, amigo, hermano, que me escuchas. Estás incluido en ese propósito que Dios tiene para tu vida. Acabamos de mirar en el Evangelio de San Juan que dice que Dios amó al mundo. El plan de la salvación no está destinado a una nación, a una religión, a X persona, aunque las religiones se han apoderado de ellos y hay personas tan exclusivistas que creen que a través solamente de ellos y no hay más. Y el mundo religioso de toda clase de denominaciones, las viejas y las nuevas que aparecen cada día, se pelean por esta parte. El amor fue puesto de una manera para el mundo, no para un individuo, no para una religión, no para X nación. No, cuando Dios mandó a Jesucristo a pagar por nuestros pecados, a pagar por la maldición del pecado que venía cargando el hombre, no lo hizo pensando en una nación, lo hizo pensando en todo el mundo. Por eso este versículo lo llaman el corazón de Dios, porque ahí está el amor de Dios mostrado. De tal manera amó Dios al mundo. Y eso lo corrobora el profeta Juan en su profecía mesiánica que él dio antes de que fuera decapitado. Él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de mi nación. No, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso lo reiteramos y no nos vamos a cansar. Y quizás alguien hasta diga otra vez: sí, el único que puede perdonar pecados, el único que puede libertarte de tu condición, de mi condición de pecados, es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios antiguos en el libro del pacto de la ley, los sacrificios que el pueblo hacía, Israel, para acercarse a Dios como nación. Ellos ofrecían sacrificio, el sacrificio pascual, una vez al año venir y pagar o tapar los pecados del año, pero al año siguiente otra vez y al año siguiente otra vez. Pero cuando Jesucristo vino, Juan el Bautista da su profecía mesiánica sobre el Mesías, así como lo hicieron otros profetas. Este es el Cordero de Dios, pero ahora no es el Cordero que quita el pecado solo de Israel. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso este día, en ese propósito, yo le estoy mostrando a usted el plan de la salvación, que solo a través de Cristo, ese es el propósito, a lo que Cristo vino. Cristo vino trayendo el plan, el propósito de Dios, el proyecto de Dios para los seres humanos. Por eso el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. En Cristo estamos completos. Ya hemos predicado acá que solo en Él hay salvación, que tú nombres cualquier nombre debajo de la tierra, solamente hay uno, y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Bien, entonces estamos mirando el propósito global para todo el mundo. Pero en ese propósito va a decidir Dios dejar tu libre albedrío, tú creer o no creer, decidir o no decidir si quieres el regalo que es Cristo Jesús. La palabra don significa regalo. De tal manera Dios dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú crees en ese plan, en ese proyecto, en ese propósito de Dios, de la manera que Dios decidió rescatar a los hombres de su pecado, bueno, si tú decides creer en ese propósito, te vas a encontrar con el regalo de la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree, no que cree en X persona o en X religión, o no, a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El propósito de Dios es que tú vivas en la eternidad. Fíjate qué hermoso es esto. Los designios de Dios, el designio de Dios, el proyecto de Dios es que tú un día convivas con Él. Y esto es glorioso. ¿Qué es el hombre? Polvo. ¿Qué somos? Nada. Ahorita somos y mañana ya no somos. Y sin embargo Dios, en su gran misericordia,
ha puesto los ojos en nosotros, y en vez de dejarnos como una raza caída, una raza maldecida, una tierra maldecida, Dios viene a libertar, a levantar al hombre, a salvarlo, a perdonarlo, como dice la palabra de Dios en Efesios 3:11. En Cristo está el propósito de Dios, el proyecto, el plan. No puedo decirte lo más sencillo. Muchas veces nosotros tenemos nuestros propios planes y en veces ni siquiera están de acuerdo en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas veces incluso peleamos cuando Dios quiere que entremos a su plan, a su proyecto, peleamos o le rechazamos. Mientras que Dios en esta escritura, en su propósito global para todos los seres humanos, altos, prietos, negros, güeros, blancos, amarillos, de todos los colores que usted quiera, de toda la clase de lengua que exista, Dios no discrimina y Dios mostró su amor. Eso sí, Él quiere que tú creas en Él, y al momento que tú creas en Él, no estamos acá predicando un evangelio barato, un evangelio nada más ahí. Al momento que tú creas en Él, necesitas arrepentirte, y el arrepentimiento es un giro total, donde tú decides darle la vuelta a la espalda al pecado y decides aceptar la vida de Cristo en tu corazón y empezar una relación. Por eso nosotros no decimos que tenemos religión, tenemos una relación. Jesucristo vino a eso, a hacer la conexión entre Dios y los hombres. El pecado había hecho separación, y Dios vino y agarró la mano del hombre y agarró la mano de Dios y las unió para esa relación. Entonces el propósito de Dios es que tú seas salvo, perdonar tus pecados, pero si tú crees y te arrepientes de genuino corazón, si tú lo reconoces, si tú decides que ya estás harto o harta de vivir como estás viviendo, y en esta hora, querido amigo o hermano o familiar, o tú que te caíste, o tú que dejaste el plan, cuando ya estabas metido en el plan, te saliste del proyecto, en este día Dios tiene esperanza para ti. En este día no es casualidad, ahí donde estás, Dios quiere tu vida, pero tú necesitas tomar. Dios nos dijo en Juan 3:16, de tal manera yo amo a Dios para que doy a mi hijo y bueno, todos serán salvos. No, para que todo aquel que decida creer en Él, arrepentirse de su manera de pecado, arrepentirse de aquello que ofende a Dios, arrepentirse de aquello que daña, arrepentirse de aquello que no está correcto, arrepentirse de la inmundicia con que muchas veces nosotros vivimos. Por eso en este día, querido amigo, hermano, ese es el plan global. En el propósito de Dios es que tú participes de su presencia eternamente. En el propósito de Dios es que tú, el ser humano eterno, conviva con Dios en la eternidad. Porque de la otra manera, si tú rechazas el propósito de Dios, lamentablemente, y a mucha gente no le gusta en este tiempo escuchar eso. De hecho, en los púlpitos ya no se habla de un lugar del infierno o de un lugar de tormento. No, nada de eso existe. Todo es simbolismos. Bueno, esperemos ese día. Fíjate bien lo que dice la Escritura, que Dios quiere compartir su presencia eternamente. Por eso en este día, en este primer punto de este propósito global, tú puedes mirar que hemos venido hablando, diciéndole cada vez que hay un propósito para usted. Bueno, usted está incluido, sí, usted. La pregunta es, ¿usted cree en ese Dios poderoso? ¿Usted cree en ese Dios que le ama? ¿Usted cree en ese Dios de compasión y misericordia? Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y está ese propósito global, pero también está el propósito individual, donde Dios en su soberanía escoge. Y cuando hablo de la soberanía, muchas veces nosotros tenemos que aprender a entender y a respetar la soberanía. Y de esto vamos a tocarlo un poquito más adelante. Vamos a mirar un ejemplo claro cómo Dios busca la manera que llevar sus propósitos. Dios conoce lo que va a suceder dentro de 10 años, 20 años, 15 años, 50 años. Dios conoce todo. Y Dios muchas veces en su propósito
En oraciones que tú pides, Dios no te las contesta, porque Él conoce lo que va a suceder más adelante. Nosotros muchas veces estamos aferrados ahí, pensando que, bueno, eso es lo que me gustaría, eso es lo que quiero, eso es lo que yo pienso que es mejor. Pero ¿has pensado en que Dios posiblemente está mirando 10 años más adelante de lo que tú estás mirando ahorita? Este ejemplo histórico de la famosa reina Esther, yo quiero mostrarle a usted cómo el propósito de Dios se mueve. Y hermano, amigo o familiar que estás en esta red social, posiblemente estás en una posición ahorita de poder, de autoridad. Posiblemente estás en una posición donde estás bendecido. Posiblemente estás en una posición donde una palabra tuya puede traer bendición o puede traer quizás alguna situación negativa. Estás Dios muchas veces pone a las personas en ciertos lugares o los deja que lleguen a ciertas partes con sus propósitos. Y muchas veces esas personas ni se dan cuenta de ello. Y muchas veces cuando Dios quiere caminar en esos propósitos, ellos cierran sus corazones o se ponen soberbios o no alcanzan a entender que todo lo que tienen Dios se los dio, o la posición que tienen fue porque Dios los dejó llegar hasta ese lugar. No importa qué lugar sea. Esta muchacha es una muchacha que no se mira mucho futuro. Está en un reino donde es una judía más entre otro montón de judíos. Aparte de eso, es huérfana. Está a cargo al final del día de un tío que es el que ha estado cuidándola y ha estado protegiéndola y ha estado ayudándole a salir adelante. No se mira mucho futuro. Cuando tú piensas que Dios decidió poner los ojos en esta huérfana, y esta huérfana que no tenía chance de nada posiblemente en la vida, y quizás esto sería bueno aplicarlo en este momento. Quizás muchas personas te han puesto o muchas veces hasta tú mismo piensas que tú no eres para eso, o que en algún momento alguien te pueda decir, bueno, la Escritura enseña otra cosa. Cuando hay un plan de Dios, Él va a llevar su plan a cabo. En este caso, esta muchacha huérfana llega a la juventud, y en ese tiempo que ella es una señorita, una jovencita, se hace un edicto del rey y se hace una invitación a participar a toda clase de mujer que se consideraba bella. Esta muchacha ni se consideraba bella. Cuando su tío vino y le dijo, ¿sabes por qué no participas en este concurso? Mira, quizás tienes una chance. Ella no pensó que tenía esa chance. Pero el tío que estaba a cargo de ella la inscribió y estuvo ahí empujándole, animándole. Qué hermoso es cuando de alguna manera uno escucha palabras de ánimo en vez de palabras negativas, ¿verdad? O palabras positivas o palabras de ir adelante. Y muchas veces pues es todo lo contrario, pero debemos de estar listos para las dos cosas. Si encuentras a alguien que te anime, gloria a Dios, si encuentras una palabra, pero también muchas veces en el propósito de Dios no todo es miel, y también lo vamos a mirar más adelante. Este momento, piensa, esta muchacha empujada, animada por su tío, se suscribe en este concurso de belleza para escoger a la próxima reina, y ella no piensa que va a llegar, pero por fin va y camina. Ella no sabe que detrás de todo esto hay un propósito muy grande. Dios sabe lo que va a suceder unos años más adelante. Por fin se hace ese concurso, y bueno, cuando tú ves el libro de Esther, esta muchacha termina siendo una reina, y termina siendo la reina que se casa con el rey, la preferida. Y ahora esta muchacha que unos días atrás, unos años antes, ni siquiera cuando miraba el palacio, cuando miraba las fiestas, ni siquiera podía acercarse ahí. Y ahora está dentro del palacio, está en las fiestas, está participando de todo. De hecho, cuando dicen que por fin le escogieron, un año duró nada más para que su piel fuera agradable, bañándose de una manera, de otra, tratándole
porque era la esposa, iba a ser la esposa del rey. Ahora yo quiero que usted piense en esto, por favor. Todo parece ir ahí. El tío está afuera. De alguna manera el tío se siente satisfecho de mirar a su sobrina en esa posición, aunque ya no tiene la misma clase de relación de antes. Pero de repente surge un gran problema, y ese gran problema es que alguien dentro del reino odia al pueblo de Israel, odia al pueblo judío, y empieza a maquinar la manera. Él también trae un plan, pero no un plan bueno. Muchas veces hay planes que nosotros hacemos y no son muy buenos, y muchas veces ni siquiera en nuestros planes, en nuestros proyectos, le decimos a Dios, ayúdame con esto, o cómo miras tú si está bien hacerlo o no. Bueno, en este caso, esta muchacha está ahí, y de repente se hace una ley, y en esa ley era que todo judío que viviera en Azusa, el reino de donde estaba Esther, iba a morir, iba a ser perseguido, le iban a quitar sus propiedades. Entonces Mardoqueo sabe lo que viene y busca la manera de conectarse con Esther, y por fin tiene una cita. Y cuando tiene esta cita, Esther no alcanza a entender, se ha acostumbrado a un estilo de vida, ha pensado nada más en ella, y es ahí donde hace un momento yo le decía, muchas veces llegamos a posiciones, o Dios nos pone en un punto especial donde tú puedes ser de bendición, y en vez de eso nomás pensamos yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, egoístamente, sin pensar en los demás. Bien, ahora Esther habla con su tío, y su tío le dice lo que está sucediendo, y en ese momento como que Esther no reacciona. Este es el día que yo quiero que tú reacciones. Por algún momento el plan que está sucediendo de destrucción, ella no alcanza a entender que está ahí en el reinado por un propósito de Dios. Y aquella mujer argumenta, pero entonces el tío va a hablar de una manera directa. Muchas veces nosotros le damos vuelta y vuelta y vuelta a situaciones, y muchas veces sabemos que tenemos que confrontar algo y seguimos ahí. Pero hay momentos en que uno tiene que tomar la decisión y ser directos. En este caso, esta muchacha, el tío le dijo, ¿sabes de qué? Bueno, si tú decides no participar, si tú piensas que tú te vas a librar porque eres una reina, que estás ahí, aparte de que eres una reina, acuérdate que eres judía. Y que de alguna manera a la hora que se descubre esto, igual vas a morir porque es una ley. Entonces, como que esto hace que esta muchacha despierte. No sé qué me gustaría hacer esta noche a través de este tema, o no sé qué tiene que hacer Dios para que tú te despiertes. Esta muchacha de repente le dice al tío, ok, ¿qué tengo que hacer o qué vamos a hacer? Porque el tío en esa parte le dice, y si tú no estás dispuesta a entrar en este proyecto, en este plan, Dios de alguna otra manera llamará a otro, llamará a otra, llamará a alguien para que camine su plan. Si tú no estás dispuesto muchas veces, o yo no estoy dispuesto, o muchas veces, como dice el dicho, nos ponemos nuestros moños, y muchas veces hasta nos sentimos como que somos algo, cuando la palabra dice, y los hombres de Dios sabios escribieron diciendo, gusanos somos. ¿Qué somos? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que tengas de Él, para que te acuerdes de Él. Pero en esa soberbia, en esa edad, muchas veces nosotros pensamos eso. Bueno, entonces aquel tío le dice, y si no viene por ti, vendrá por otro lado, porque Dios en su compasión de alguna manera cuidará. Entonces aquella muchacha decide entrar en el proyecto, y se ponen a ayunar y a clamar a Dios misericordia. El enfoque no es tanto este día en la historia, sino como esa historia tiene un trasfondo, tiene algo moviéndose, que quizás ni Esther ni Mardoqueo, o Mardoqueo quizás lo entendió, cuando le dijo, quizás para este día tú estás en el trono, quizás para este día Dios te dejó llegar a ese lugar, quizás para este día
Dios quería ponerte porque tú vas a ser el instrumento. Tú vas a ser la persona que Dios va a usar para liberar a su pueblo de su muerte, de su destrucción. Quizás tú eres la persona, el proyecto, el medio. ¿Has pensado, hermano, hermana, que posiblemente tú eres ese medio, ese proyecto para llegar a otras vidas, para llegar a la familia? Has pensado y muchas veces te sientes cómodo como Esther y cierras tus labios y cierras tus manos y no haces nada, mientras Dios posiblemente te salvó y te rescató para que tú lleves un proyecto a otras vidas, ese plan lo lleves a otros corazones. ¿Has pensado en esto? Bueno, eso fue lo que dijo el tío. Posiblemente para eso estás ahora, Esther. Y cuando tú miras la historia, el desarrollo, tú te das cuenta cómo esta mujer puede influenciar con el rey. Y tú te das cuenta cómo esta mujer puede traer que de alguna manera parar el edicto, y de alguna manera el que había planeado la destrucción, la muerte, se vuelve todo contra él y contra su familia. Ahora nosotros podemos mirar, cuando miramos toda esta historia, cómo el proyecto de Dios estuvo desde el momento que agarró a esa huérfana, que no tenía aparentemente ni un futuro, ni iba a ser cosa grande, y la llevó y la puso como reina. La razón de ser reina es que tenía que estar en una posición donde ella tuviera influencia. Y muchas veces es lo que Dios quiere, y es lo que muchas veces nosotros no hemos hecho. Muchas veces Dios quiere ponernos en lugares de influencia. Este día, piensa esto y tú puedes mirar cómo el propósito de Dios se lleva a cabo, a tal manera que el pueblo es liberado. Porque el proyecto de Dios estaba ahí, porque el proyecto de Dios caminaba en la vida de ella. Por lo tanto, esta noche, donde quiera que tú estés y cualquiera sea la situación, piensa que hay un proyecto de Dios para tu vida. Dios me los bendiga. Esta es una primera parte de 2 series donde estaremos hablando del proyecto de Dios. No se pierda la segunda parte. Va a ser muy interesante porque vas a poder mirar de muchas veces cosas o tragedias que pasan, donde muchas veces no alcanzas a entender que aunque es fuerte, que aunque es difícil, la voluntad, el propósito de Dios está ahí. Dios me los bendiga y como siempre, acuérdense, Dios tiene un propósito para su vida. Bendiciones.